Más informes en Telefuturo y esta noche tenemos el gusto de presentar al embajador paraguayo en uno de los países más difíciles de Latinoamérica, Colombia. Él es el doctor Nelson Mora, una personalidad multifacética, sastre, futbolista de élite de Cerro Porteño, ex magistrado y ahora representante diplomático de nuestro país. Es un gusto realmente tenerte aquí esta noche, Nelson. Muchas gracias y felicidades también. El placer es mío, muchas gracias. Esto es un orgullo personal y para mi familia que tu programa se haya recordado de esta persona, por sobre todas las cosas, modesta, pero un sentimiento nacionalista tremenda por nuestro origen y por esa actitud de respeto a lo que es el Paraguay. Nelson, en tu vida tuviste varias actividades. Fuiste futbolista de Cerro Porteño, exitoso por cierto, luego magistrado y ahora diplomático. Todo esto contribuyó a enriquecerte en lo humano, ¿verdad? ¿Es así? Indudablemente. Esa variedad de circunstancias que me ofreció la vida es fundamento esencial para mirar el futuro con optimismo. ¿De dónde somos, perdón? ¿Sos del interior? Sí, a 37 kilómetros, ciudad de Itá. Acá cerca, ¿no? Asimismo, de paso, una de las primeras ciudades fundadas por el gobernador Irala en aquella época, en su recorrido saliendo de Asunción, 1557. De ahí somos los Mora y los Rodas, porque mi madre también es de Itá. Ah, qué bien, qué bien. Y si me permitís, quisiera comenzar comentando que además de esas tres facetas que comentaste, ¿verdad? El fútbol, la magistratura y hoy en día la diplomacia, por mis venas corre fuertemente la vida del confeccionista, del sastre, del artesano. Tanto mi padre como mi madre son sastres. Hasta diría yo por antonomasia, porque toda la familia Mora se hizo dentro de la sastrería. Creciste en el ambiente de la confección. Y yo recuerdo que mis primeras lecturas hice justamente sobre la cabecera de la máquina de coser de mi madre. Así comenzaste. Y ya estando en el segundo o tercer curso de la Facultad de Derecho, le llevaba a mi padre su valijita para ir a probar los trajes a los señores de la sociedad política y social de Asunción. Entonces esos son factores, y es más, soy un consagrado sastre porque no tengo inconveniente para justamente poder coserme mis ropas, y en su caso también en alguna necesidad así urgente a Yolanda le suelo hacer los detalles mínimos para que ella siempre esté bien tu señora, vestida, ¿verdad? Exactamente. ¿Ese es un traje que lo hiciste? Mi padre. Ah, qué bueno. Mi padre. Siempre es bueno recordar los orígenes y más cuando se llegó muy alto, ¿verdad? En el caso tuyo. Y desde aquí, a propósito, un saludo muy cordial y efusivo a los amigos de Itá. Muy bien, Nelson. ¿Y tu rol de embajador? ¿Cómo encaras ese trabajo allá en un país que tiene tantos problemas como Colombia? Y soy un hombre optimista por excelencia. Recuerdo que cuando me inicié en la magistratura como juez de primera instancia, también me enviaron a una zona difícil del Paraguay, la zona fronteriza con el Brasil, Pedro Juan Caballero. Ah, estuviste ahí. 1986, la época dura, el narcotráfico. Y sin embargo, creo que dentro de la juventud, el entusiasmo, hemos cumplido una buena labor. Y hoy también nuestra primera salida al exterior como diplomático nos encomienda precisamente a un país no difícil, a un país especial de nuestra Latinoamérica. Un país casi... ¿Por qué es especial? Y porque ya están acostumbrados a vivir con esa suerte de violencia institucionalizada, con ese sistema muy particular de convivencia, de aceptar esa falta de seguridad interna, de mirar las relaciones internacionales muy dificultosamente que tienen con los Estados Unidos, con los países de la Unión Europea. Los colombianos hicieron de todo eso que en principio sería malo, algo positivo. Hay algo como una trascendencia política hacia el mundo exterior. ¿Hay inseguridad en Colombia? Evidentemente que sí. Las estadísticas son elocuentes. Pero uno cómo vive ahí, temeroso, ¿cómo es su relación cotidiana? O sea, la relación de una persona normal viviendo ahí. Ponerte un ejemplo, los colombianos miran con nostalgia la tranquilidad paraguaya y nos dicen casi con frecuencia, tanto a nivel de universidades como de centros académicos, cómo es el Paraguay para mantener tantos años de paz y seguridad. ¿Qué es lo que nosotros los colombianos debemos hacer y qué ustedes nos pueden dar así casi inmediatamente para tener eso que tanto anhelamos?
Y esa es una imagen buena de nuestro país, que muchas veces no lo aprovechamos en su real dimensión. ¿Y cuáles son esos motivos que producen los problemas de inseguridad en Colombia? ¿Por qué tanta inseguridad en ese país? Las diferencias sociales. Es un país riquísimo a nivel de recursos naturales. 2 costas, bien sabido, verás, sobre el Pacífico y el Atlántico. Primer productor de frutas exóticas en el mundo. Segundo productor de flores en el mundo. Café, esmeralda, oro, níquel, petróleo, carbón. Es un país tremendamente rico, en donde sí existe un Estado rico y poderoso por el nivel económico que manejan. Pero justamente esa riqueza natural hizo las diferencias sociales, porque un porcentaje mínimo de colombianos muy rico y un porcentaje mayoritario de colombianos con muchos problemas sociales. Cuando uno oye hablar de Colombia, se aterra, se paraliza, ¿verdad? Secuestros, asesinatos, terrorismo, narcotráfico. ¿Se puede vivir allá con tanto temor? ¿Cómo es la vida con tanto temor allá en Colombia? En realidad que Bogotá es una ciudad casi aislada de la violencia sistematizada. La gran violencia existe en las zonas rurales. Son los pobres campesinos quienes nuevamente pagan, ¿verdad?, la lucha por el poder político, porque allá llegar al poder político es llegar a las grandes zonas del poder económico. ¿Hay unas suertes de favela como en el Brasil, en Colombia? Bueno, más que en Colombia, Bogotá es una gran ciudad de 8 millones de habitantes y tienen sus barrios, como por decirte el barrio Bolívar o Venecia, que son ciudades casi paralelas al centro de Bogotá con 1 millón de habitantes. Impenetrables. Prácticamente. Recuerdo que en una ocasión íbamos con Yolanda a visitarle a un compatriota, Celestino Chávez, quien después lastimosamente falleció por una enfermedad, y nos decían los oficiales de policía, embajador, nosotros les aseguramos su llegada hasta la casa, pero no le podemos asegurar su salida. Sabemos que los embajadores allá tienen un sistema de seguridad muy duro, ¿verdad? Inclusive equipos satelitales que velan por la seguridad de el caso del embajador de los Estados Unidos en Bogotá. ¿Y el embajador paraguayo qué tiene? No, vivimos casi en una autoseguridad porque no tenemos medios como para... porque allá el gobierno colombiano te ofrecen vehículos y hombres, pero el costo de tanto de combustible como el pago de ese oficial le queda a cuenta a la embajada y nosotros no tenemos medios para eso. Entonces usamos, por ejemplo, las chapas diplomáticas solamente para los casos oficiales. En el resto vivimos camuflados como cualquier otro ciudadano a fin de evitar inconveniencias respecto a nuestras seguridades. Además de todos los problemas, de lo negativo que pueda tener Colombia, ¿qué rescatarías en particular de los colombianos? Y hay 2 facetas en la vida o en la personalidad del colombiano común. La faceta académica e intelectual colombiano es un hombre muy preparado. En Colombia están las mejores universidades de Latinoamérica, los Andes, la Javeriana, la misma Universidad Católica, son preparadores de recursos humanos de primer nivel. Hay muchos centros educacionales. De ahí pasan directamente para los masterados, tanto en París, en Washington, en los grandes centros, manejando perfectamente 2 o 3 idiomas. Ese es el colombiano que aparece en la gran mayoría de los organismos internacionales, ya sea como consultores, asesores o como dirigentes natos. Debemos saber, por ejemplo, que 2 colombianos son componentes de los 2 tribunales más importantes en el mundo, la Corte Interamericana San José de Costa Rica y la de Derecho Penal Internacional, actualmente en Ginebra. Esos son privilegios muy especiales que tienen los colombianos. Y por otro lado, la faceta de que el colombiano presentado en cualquier centro europeo, latino o norteamericano, siempre es relacionado con esa imagen mala. Y eso es un dolor inmenso que lleva al colombiano dentro de sí. ¿Qué están haciendo ellos justamente para revertir eso? Y están vendiendo una imagen a través de sus mejores hombres. Es decir, cubrir justamente estos espacios que le presentan los organismos internacionales. Y a partir de ahí llevar una imagen diferente. ¿Son conscientes de que ellos tienen que cubrir esa imagen? Son conscientes, y no solamente eso, sino que, reitero, tiene un dolor tremendo en el alma, porque el colombiano de bien, el colombiano que quiera a su patria, el colombiano que quiera a Latinoamérica, es totalmente diferente a aquel colombiano afectado por actitudes totalmente amorales y digamos, reprobable para el resto de la humanidad. Y yendo a tu labor específica, ¿en qué puntos se basa tu trabajo diplomático en Bogotá, en Colombia?
Las relaciones siempre fueron magníficas. Lo que nosotros tratamos de hacer en los primeros 12 meses fundamentalmente es vender la nueva imagen del Paraguay, insertarlo en la comunidad internacional como un país nuevo, con expectativas tremendas hacia el futuro, como un país que ofrece inmensidad de facilidad y hasta de privilegios para el extranjero que quiere venir a invertir al Paraguay. Entonces hablamos del Mercosur, hablamos como el Paraguay, país tránsito para los productos de la comunidad andina a las dos grandes potencias, Argentina y Brasil. Hablamos de la fertilidad de nuestra tierra, de la hidrovía, hablamos de la abundancia de nuestra energía eléctrica. Es decir, de una serie de facetas y por sobre todas las cosas hablamos del valor humano del paraguayo. ¿Y Avianca, la línea aérea colombiana, no piensa venir aquí a Asunción? Hace 3 meses que habilitaron nuevamente el itinerario Bogotá-Montevideo. Y el siguiente paso está previsto para abril, el primer vuelo inaugural entre Bogotá-Asunción. Esa sí es una muy buena noticia, ¿eh? Fantástica. Esperemos que se concrete pronto. Muy bien, y desde afuera y como ex magistrado, ¿cómo ves hoy a la justicia paraguaya? Y está en plena etapa de reestructuración. Toda reforma necesita tiempo. Y acá no es cuestión solamente de reforma legislativa, sino por sobre todas las cosas es cuestión de hombres. Y quiera sea o no, todos aún estamos infiltrados, ¿verdad? Por esos 35 años de gobierno, que aún perdura nuestro sentimiento, nuestro espíritu. Y de a poco vamos a ir tomando la senda del verdadero Estado de Derecho. El verdadero Estado de Derecho que nos debe someter irrestrictamente a la ley, sin discusión alguna. ¿Y qué le reclamarías hoy, por ejemplo, a la justicia paraguaya, a nuestra justicia? Estoy en desacuerdo, por ejemplo, en muchos de los términos del actual Código Penal. Me sigue pareciendo una legislación penal para la gente pobre del Paraguay. ¿Por qué? Y porque no tenemos figuras que afecten o que puedan afectar directamente a las estructuras mafiosas del país. No tenemos, por ejemplo, el testaferrato, la receptación, no tenemos el premio a aquel que se somete voluntariamente a la justicia, como para comentar quiénes están dentro de la gran delincuencia. O sea, los grandes personajes siempre permanecen impunes. Y yo decía ya esto en aquella época del 86, cuando estaba en Pedro Juan Caballero como juez. Siempre íbamos y le deteníamos a los pequeños campesinos, aquel que necesitaba hacer algo para sobrevivir, pero nunca podíamos llegar a los delincuentes de guante blanco que estaban en las grandes oficinas. Y esa legislación es la que sigue perdurando, inclusive en los términos de este nuevo Código Penal. Bueno, yendo a algo que nos ha unido a todos los paraguayos y ansiosos los paraguayos por ver qué va a pasar este año en Francia, ¿cómo tomaron en Colombia nuestra clasificación para el Mundial? Todos los paraguayos tremendamente eufóricos y agradecidos porque es un premio, un regalo muy grande que nos dio la selección paraguaya. Además es un espacio que siempre se gana el Paraguay en el contexto del conocimiento internacional y eso es importante. Bueno, embajador, de tantas cosas quisiéramos seguir charlando contigo, pero lamentablemente en televisión el tiempo es tirano, ¿eh? Te deseamos lo mejor para 1998, muchísimas felicidades y naturalmente éxitos para tus funciones diplomáticas en Bogotá, Colombia. Muchas gracias. Bien, así estuvimos con el embajador paraguayo en Colombia, doctor Nelson Mora, y sus ricas experiencias en el país del café.